Y vamos a estar teniendo un tema de adoración. Recuérdese que hemos estado hablando acerca de la adoración, amén. Amén. Y en el capítulo número 10 del libro de los Hechos y el verso número 24, la escritura dice, vamos a leerlo todos juntos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Oremos, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesús, te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta noche. Te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Y en el nombre de Jesús nos acercamos a tu santo trono, Señor, en este momento, a tu santa presencia, para rogarte que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos guíe a través de esta palabra. Que tú, Señor, estés haciendo tu obra en este momento, en cada corazón, en cada vida. Que el tema de esta noche sea un tema, Señor, especial, sea un tema, Señor, donde nosotros podamos aprender y podamos, Señor, darte la adoración que tú mereces. Padre, en el nombre de Cristo te damos honra y gloria y todos juntos te decimos amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hechos en el capítulo número 10 y hemos leído el verso 24 en adelante, aunque vamos a estar tocando, ¿verdad?, un poquito más. Y voy a hablarles acerca de este tema que, ¿verdad?, le he puesto Cornelio el centurión. Diga conmigo, Cornelio el centurión. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 1 en adelante, se nos cuenta la historia de este hombre llamado Cornelio, el cual dice la escritura que era un hombre de Cesarea o de Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y dice que este hombre decía, la escritura dice, era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Esta es la historia de un hombre llamado Cornelio y del apóstol Pedro. Me llama la atención, ¿verdad? Quise empezar, ¿verdad?, estos temas de estudio con este pasaje de la Escritura, porque aquí miramos a 2 hombres, uno muy importante, el apóstol Pedro, el cual, ¿verdad?, usted lo encuentra en este pasaje orando, esperando, está en ayuno porque no ha comido, está esperando que sirvan la comida, que la preparen. Pero en ese momento dice la historia que tiene una visión. El apóstol Pedro mira, ¿verdad?, un lienzo que baja sujetado de las 4 puntas, pero en ese lienzo venían animales impuros, venían animales de todo tipo, pero impuros. Y dice la escritura que cuando aquel lienzo baja, ¿verdad?, una voz le dice al apóstol Pedro, Pedro, mata y come.
Y la Biblia, hermano, en este pasaje nos dice que el apóstol Pedro se revela y le dice al Señor: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás por mi boca. El lienzo se levantó y volvió de nuevo a descender, y la misma voz, ¿verdad?, le volvió a decir lo mismo, y lo mismo sucedió 3 veces, dice la palabra. Cuando nosotros miramos entonces lo que aquí está sucediendo, entendemos que hay 2 cosas muy importantes que mirar en este pasaje. Una es la vida del apóstol Pedro, y la otra es mirar la vida de Cornelio, el centurión, el hombre que no conoce de Dios, el hombre que tiene una idea de Dios, el hombre que, hermano, solamente, hermano, tiene una, ¿cómo se dice?, como una historia, como una tradición, como algo que le han contado acerca de Dios, pero él no ha tenido un encuentro personal todavía con el Señor. Pero si miramos el primer punto en esta noche, lo quiero llevar al versículo número 2 de esta palabra hermosa. En el capítulo 10, verso 2, dice algo que me llamó la atención. Dice que este hombre llamado Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén, así dice su Biblia. Amén. Ahora, en la Biblia hay un hombre, hermano, que tenía cualidades semejantes. Ya más o menos se recuerdan, ¿verdad que sí? Había un hombre en la Biblia que tenía cualidades semejantes. ¿Se recuerda? ¿Quién se recuerda? ¿A quién ya le llegó? A Daniel. ¿A quién? Daniel. No. ¿A quién? ¿No se acuerda? ¿A quién? Al de los salmos. Al de los salmos, a David, no. No, que hizo la arca. A Noé, no. ¿No? Ay, no se acuerda. ¿Se recuerda cuando Dios le dijo al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Oh, yo sabía que se acordaban, ¿ok? Amén. Pero fíjese que este hombre tenía cualidades muy semejantes a Job. La Biblia dice que este hombre era piadoso, ¿sí? En el capítulo número 10, verso 2, dice que este hombre llamado Cornelio era un hombre muy piadoso. O sea, para el puesto que tenía, para, hermano, la posición de centurión, un hombre que mandaba gente, un hombre recio de carácter, duro en su manera de ser, ¿verdad? Esta palabra como que no encuentra así, como que no encaja, ¿verdad?, en la descripción del trabajo de esta persona. Es como decir el día de hoy, ¿verdad?, que encontramos a un policía piadoso, ¿verdad? Y más si pertenece a las prisiones. Pero la Biblia dice que este hombre era piadoso. No solo eso, sino que dice también que era temeroso de Dios. Amén. Aparte de eso, dice que era bondadoso porque daba muchas limosnas. Así dice, ¿no? Y lo último, tenía una cualidad muy importante y dice que oraba siempre. Aleluya. Ahora, yo creo que todas estas cosas, hermano, son ¿cómo se dice? Son ¿cómo se dice? La regla, la forma de ser o de que debe de ser de un verdadero creyente, amén, de un cristiano. Amén. De un hombre de Dios, de alguien, hermano, que conoce al Señor. Pero aquí estamos hablando de alguien que solamente conoce a Dios de oídas, que no ha tenido un encuentro personal con Dios. Alguien, hermano, que solamente sabe de la tradición judía o que sabe acerca de Dios por los judíos, pero él en sí mismo no ha tenido ese encuentro. Pero cada una de estas cualidades que este hombre tiene hacen que la mano de Dios se mueva a su favor, de tal manera que dice que Dios envió a un ángel para que fuera y le diera instrucciones a este hombre llamado Cornelio, para que enviara por Pedro y le trajera donde él estaba, para que entonces le dijera el evangelio del Señor. Amén. O sea,
cuando nosotros miramos las cualidades que él tiene, nos quedamos asombrados de ver, ¿verdad?, que haya un hombre que no conozca, que no haya tenido un encuentro con Dios todavía, pero que sin embargo tenga estas cualidades en su vida personal. Porque hay muchos creyentes, hermano, que no son piadosos, que ven el dolor de otra gente y no se apiadan, ¿sí?, que miran el sufrimiento de otras personas y no les causa ni tantito así de dolor. Y vienen a la iglesia y conocen de Dios. Bueno, a lo menos eso pensamos. Hay personas, hermano, creyentes dentro de la congregación que aún habiéndole entregado su corazón a Cristo, hermano, hacen muchas cosas malas en contra de Dios. No son temerosos. O sea, toman a Dios como una religión, como si fuera, hermano, una tradición simple y sencillo. Y se olvidan, hermano, de que nosotros debemos de vivir constantemente en el temor de Dios, en todo tiempo. Antes de hacer una acción, antes de realizar cualquier cosa, primero tenemos que pensar si a Dios le agrada eso. Si vamos a realizar una acción, tenemos que consultar primeramente ¿a quién? A Dios. A Dios. Primero tenemos que preguntarle a Dios. Primero tenemos que decirle a Dios si a Él le parece que eso que queremos hacer es prudente. Eso se llama temor de Dios. Porque a veces nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios. Amén. Amén. A veces las hacemos, hermano, porque, bueno, se presentó la oportunidad, o porque tuve que decidir inmediatamente, o porque era necesario tomar una decisión rápida. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que hay algo que debe de tener el corazón de un creyente, y es temor a Dios. Aleluya. Amén. Temor de Dios. Y cuando nosotros, hermano, miramos a este hombre, hermano, era un hombre temeroso de Dios. O sea, en lo que él sabía, en lo que él conocía de Dios, hermano, él vivía tratando de no ofender a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Era bondadoso. ¿Sabe que hay muchos creyentes, hermano, que no son bondadosos? Lo voy a decir más prácticamente para que lo entendamos. ¿Sabía usted que hay muchos creyentes que somos agarrados con el dinero? Amén. Aleluya. Amén. Que nos cuesta trabajo, hermano, darle a Dios. Ahora, pues estuviera bien, ¿verdad?, si nosotros fuéramos inconversos, si fuéramos personas que no conocemos de Dios, pues estaría bien. Pero como creyentes de Dios, debemos aprender, hermano, que esto es un atributo de Dios y es la bondad. Debemos aprender a dar, porque la Biblia dice que es más bonito que dar que recibir. Dígale al que está a su lado, es más bonito dar. Amén. Porque es una gran responsabilidad, hermano, quedarnos con demasiado. Porque si hacemos algo malo con lo que nosotros nos estamos quedando, hermano, algún día daremos cuenta a Dios de este problema, de esta situación. La Biblia dice que hay gente que almacena de más, hermano, y ¿cómo se dice? Y luego le vienen a pedir cuentas. Y todo lo que ha hecho, dice, ¿de quién será? Por eso es importante que nosotros aprendamos, hermano, a ser bondadosos. Dígale que está a su lado, debemos de ser bondadosos. Porque a Dios le gusta que seamos bondadosos. ¿Sí? Ahora, déjeme decirle que, ¿por qué le digo que es muy bonito que nosotros aprendamos a ser bondadosos? Porque este hombre llamado Cornelio, una de las cosas que llamó la atención de Dios en el reino de los cielos fueron sus limosnas. Aleluya. ¿Sí o no? Ahí dice. Una de las cosas que llamó la atención de Dios a la vida de este hombre fueron sus limosnas. Aleluya.
Y cuando nosotros miramos entonces la bondad, es muy importante que aprendamos, Dios mira lo que nosotros le damos. Amén. Aleluya. ¿Sí? Dios mira lo que nosotros le damos. Si usted le da a Dios así con un codo duro, Dios lo mira. ¿Sí? Si usted se está quedando con más de lo que es prudente, Dios lo mira. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted no está poniendo atención a lo que Dios mira, hermano, entienda, cuando nosotros hablamos de cristianismo, estamos hablando de ser bondadosos, como lo era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La bondad de Dios siempre se refleja, hermano, dándole a los demás, dándole algo a los demás, proveyendo para alguien más, no para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que se encarga de ayudarnos, de sostenernos y de proveernos en nuestra vida personal. Así es. Por eso Dios no pide que nos enfoquemos en nosotros, sino en los demás. Aleluya. Como creyentes que temen a Dios y que han conocido de Dios, saben que Dios tiene sus ojos atentos a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Así que si nosotros somos bondadosos y estamos continuamente siendo de bendición para otros, Dios se encargará de estar bendiciendo nuestra vida personal. No solo eso, sino que una cualidad más que este hombre tenía, dice que oraba siempre. Aleluya. ¿Miró lo que dice ahí? Oraba siempre. Si tuviéramos que preguntar del 1 al 10, bueno, del 1 al 5 para no hacerlo tan largo, en esta noche, si tuviéramos que poner del 1 al 5, ¿cuánto tiempo el día de hoy utilizó para la oración? ¿Qué me diría? 1, 2, 5, 4, 3. ¿Sabe que muchos de nosotros en todo el día no nos acordamos de Dios? Aleluya. No tuvimos tiempo para ir a la presencia de Dios y decirle, gracias Señor por este día, gracias por tu bendición, gracias por la comida, gracias por mi familia, gracias Señor por mi trabajo, gracias oh Dios por todo lo que me das. Pero la Biblia dice algo muy importante de este hombre y la Biblia dice que él oraba siempre. ¿Sí? Ahora, si esto fuera mentira, la Biblia no lo diría así. ¿Ven? Si esto fuera mentira, la Biblia no lo diría así. ¿Qué irá a decir Dios de nosotros el día que tengamos que llegar a su presencia? ¿Qué irá a decir Dios de la hermana Lucy, por ejemplo? ¿O de la hermana María? ¿O del hermano Arturo? ¿Qué irá a decir Dios allá en el reino de los cielos cuando se abran los libros y diga, oh, Tafoya no oraba? Aleluya. No sé, eso sí no sé. Aleluya. Pero imagínese, hermano, que Dios abra, hermano, su libro y nos empiece a decir las cosas que nosotros no teníamos. Mira, Sonia no era piadosa. Santo Dios. Mira, el hermano Jiménez no era temeroso de Dios. O sea, si Dios empezara a decirnos a nosotros, mira, el pastor no era bondadoso. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo nos sentiríamos, hermano, si Dios nos dijera cosas como esas, hermano, cuando lleguemos al reino de los cielos y nosotros pensando que estábamos haciéndolo bien? Porque son cosas que deben de estar en la vida de un creyente. La Biblia nos enseña entonces que este hombre tenía cualidades tremendas, por lo cual la mano de Dios se movió a su favor y Dios envió, fíjese, a un ángel del cielo para decirle lo que tenía que hacer. Vayamos al punto número 2 y vaya al verso 9. En el verso número 9 de este mismo pasaje del capítulo 10, la Biblia sigue hablando y nos dice,
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos y terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice la Escritura: y volvió la voz en la segunda vez, y así sucesivamente. El apóstol Pedro y su visión, nuestro segundo punto. Aquí tenemos a un hombre de Dios, al apóstol Pedro, a un hombre, hermano, lleno del Espíritu Santo, a alguien que le gusta orar, que le gusta tener tiempo con Dios. Pero encontramos a un hombre que tiene conflictos emocionales y espirituales también, ¿sí? Estamos hablando del apóstol Pedro, y el apóstol Pedro tenía un problema personal, y su problema era que luchaba con prejuicios. Fíjese que es muy feo, hermano, mirar personas prejuiciadas dentro de la iglesia. Personas, hermano, que tienen problemas con su manera de juzgar, de pensar y de mirar la situación en los demás. La Biblia nos habla del apóstol Pedro y nos cuenta lo que estaba sucediendo. Yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿verdad? ¿Por qué elegiste a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio? ¿Y por qué no elegiste al apóstol Pablo para que llegara a la casa de Cornelio? Porque el apóstol Pablo hubiera ido sin problemas, sin visión, hubiera ido sin que bajara el lienzo del cielo. El apóstol Pablo hubiera ido sin que el ángel hubiera llegado, hermano, a la casa de Cornelio. Pero sin embargo Dios, hermano, está tratando con alguien que se llama el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro necesitaba aprender algo en su vida cristiana. Hay muchos de nosotros, hermano, que necesitamos aprender cosas de parte de Dios en nuestra vida cristiana. Que tenemos conflictos, hermano, personales, en los que muchas veces no dejamos a Dios que se meta en esas áreas de nuestra vida, ¿sí? Y uno de los problemas grandes, ¿verdad?, que el apóstol Pedro tenía, eran sus prejuicios, era su manera de pensar. Usted puede ver que cuando él llega a la casa, mire, aleluya, en el verso 28, mire lo que dice la Escritura de este mismo capítulo. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué le parece eso? O sea, el apóstol Pedro le está diciendo a Cornelio en su cara: de mi cuenta, yo no hubiera venido a tu casa, yo no me hubiera parado aquí en tu hogar, yo no hubiera entrado por tus puertas. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si por primera vez está escuchando el Evangelio y alguien le dice esas palabras? Lo llama a usted inmundo, le dice: usted es un perrillo. Fíjese. Y abominable. ¿Cómo se, abominable? Oiga eso. ¿Cómo se sentiría usted? Wow, discúlpame, ¿verdad? La regué en haberte llamado. ¿O qué pasó? O sea, imagínese los prejuicios que tenía el apóstol Pedro dentro de sí mismo. Es más, después miramos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo le llama la atención al apóstol Pedro por la manera de comportarse, porque a pesar de que Dios trata con él, en el capítulo número 10, encontramos a un apóstol Pedro que aún tiene problemas con los prejuicios en su vida personal. Dice que cuando estaba con los judíos, se hacía como los judíos. Oh, comía con ellos ahí junto. Y si estaban los gentiles, oh no, allá no se acercaba. Y cuando se iban los judíos,
Luego se acercaba a los gentiles. Pero el apóstol Pablo lo miró, y cuando el apóstol Pablo lo vio, le puso una regañiza. Y así en público, hermano, sin vueltas. ¿Sí? Lo que estás haciendo, le dijo, está mal. Es una hipocresía. O sea, no aprendió de la manera sabia, correcta, de una manera, hermano, sencilla. Dios le estaba mostrando, mira, no hagas acepción de personas, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Pero él no entendió. Entonces Dios le avienta y le dice, ve, y dale un jaloncito de orejas. A veces Dios utiliza a los mismos creyentes, ¿para qué? Para jalarnos las orejas. Amén. Así que si ahora le dije que no es bondadoso, bueno, a lo mejor Dios me utiliza para jalarle las orejas. Si no está orando siempre, a lo mejor Dios me utilizó en esta noche para decirle, hermano, estás mal. Aleluya. Por eso tenemos que entender, hermano, que hay cosas que se deben cambiar y transformar en nuestra vida cristiana, porque de lo contrario no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Aleluya. Así que la lucha con los prejuicios que el apóstol tenía eran grandes, eran algo serio, eran algo duro, hermano. Si no, fíjese, tuvo que venir el Espíritu Santo a decirle, ves, porque yo los he enviado. Aleluya. ¿Sí? Y cuando nosotros, ¿verdad? En el verso número 20, ahí dice, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí en el versículo número 20 del capítulo 10. Cuando miramos el trabajo del Espíritu Santo con la iglesia, hermano, esto no se ha acabado. Yo pienso que todos nosotros tenemos muchas cosas que debemos, hermano, de poner en las manos de Dios para que Dios nos ayude a irnos limpiando, a ir desechando aquellas cosas que no nos sirven. Y no se van a ir de nuestra vida por su propio pie, ni van a salir de nosotros, hermano, con el tiempo, ni tampoco porque vengamos mucho a la iglesia, entonces nos van a dejar en paz. No, es necesario que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. ¿Para qué? Para que esas cosas sean echadas fuera de nuestra vida y de nuestro corazón. Aleluya. Porque Dios tiene propósitos, Dios tiene, hermano, cosas importantes. Cuando hablamos del Espíritu Santo, entendemos que la palabra de Dios nos dice en este pasaje que es el Espíritu Santo el que está involucrado en la vida de Cornelio y en la vida del apóstol Pedro. En el apóstol Pedro está trabajando para ayudarlo a superar sus problemas. En la vida de Cornelio le está ayudando para recibir la salvación. Así que el propósito del trabajo que el Espíritu Santo realiza en la vida del hombre es con un objetivo. Dios quiere limpiarnos, ¿para qué? Para que seamos más útiles en la obra, en el trabajo de Dios, en las cosas del Señor. Que aprendamos, hermano, a ser mejores en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando hablamos, hermano, del Espíritu Santo, yo soy alguien que estoy en desacuerdo y lo digo abiertamente, hermano, en esta noche. Hermano, cuando hablamos del Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo no viene a emocionar gente. El Espíritu Santo no viene, hermano, a hacernos temblar y cosas como esas. Dios quiere tratar con nosotros con el propósito de prepararnos para ser mejores. Aleluya. Para servir de una mejor manera. Aleluya. Para que usted sea mejor en las manos de Dios. Para que usted, hermano, cada día vaya haciendo cosas más grandes, hermano, para que el Señor se reciba la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. El trabajo del Espíritu Santo es ayudarnos, hermano, a sacar aquellas cosas que no están siendo útiles dentro de su iglesia. ¿Ah? Por eso muchas veces miramos a hombres y mujeres en la iglesia que nunca pasan de lo mismo. Aleluya.
que siempre están en las mismas cosas, en el mismo lugar, en las mismas acciones. ¿Por qué? Porque no sacan y ponen al alcance de Dios aquellas cosas que no sirven. La Biblia dice que el apóstol Pedro estaba, hermano, orando. Estaba orando allá en la azotea. Iban a preparar la comida, pero él aprovechó ese momento. ¿Para qué? Para ir a la presencia de Dios. ¿Saben lo que nosotros hacemos antes de que nos preparen la comida? Si nos van a preparar la comida, en vez de ponernos a orar, nos vamos y nos sentamos enfrente de la televisión. ¿Usted cree que así nos va a hablar el Espíritu Santo? ¿Usted cree que así el Espíritu va a venir y nos va a dar una visión? ¿Nos va a ayudar con nuestros problemas? No. Pero dice que este hombre estaba buscando de Dios y ahí recibió la visión. ¿Por qué? Porque si hubieran llegado los que mandó Cornelio sin haber sido preparado Pedro, el apóstol Pedro los corre de ese lugar. Aleluya. ¿Y qué se hubiera perdido? Se hubiera perdido una familia, se hubiera perdido toda la casa de Cornelio. Y el propósito de Dios, dice, es que nadie se pierda. A veces decimos, ay hermano, es que yo no sé, pero yo no sé cómo hablar, yo no sé qué decir, yo no sé, hermano, si está bien que lo diga de esta forma o de esta otra forma. ¿Sabe por qué estamos inseguros y por qué hacemos esas cosas así? Porque no tenemos tiempo para Dios, porque no tenemos tiempo en las cosas de Dios. Y por eso muchas veces el objetivo del Espíritu Santo no se cumple en nuestras vidas. Aleluya. Vayamos al punto número 3 porque esto está emocionante. La visita del apóstol a Cornelio, verso 24. Aleluya. Al otro día dice, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. Voy a pedirle a alguien que pase. ¿Quién verá? Alguien que tenga mucha confianza. Venga, mano, te apoyo. Usted le tengo mucha confianza. Venga, venga. Párese ahí, por favor. Mirándote acá. Ahora viene como Santa Claus. Mirando para donde, para allá. No, para acá. Vaya a ver, págase para allá. Mire, fácil. Vamos a aprender algo muy importante el día de hoy acerca de la adoración. Porque a veces, hermano, tenemos ideas un poquito erradas. Yo estaba mirando y viendo, y gracias a Dios por la hermana María que estamos en el Espíritu. Yo voy a explicar por qué. Cuando estaba hace unos días mirando acerca de la adoración, nos encontramos, por ejemplo, en este versículo 24 en adelante, que cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, dice que lo primero que Cornelio hizo fue salir de la casa y postrarse y adorar. ¿Verdad que sí? La pregunta que yo me estaba haciendo, y sé que muchos de ustedes se la hacen, es ¿qué es adorar? ¿Cómo se hace la adoración? Nos han enseñado que adorar es levantar las manos y estar, hermano, ahí. Eso no es adorar. Y que me perdonen todos los que nos van a escuchar, no es adorar. Mire, hay 3 formas que se utilizan para mostrar alguna acción de respeto, acción de adoración o acción de temor. Cuando, por ejemplo, usted mira las tradiciones antiguas o los reinados antiguos, había, por ejemplo, en el reinado antiguo una posición que era la de hacer una caravana hacia la persona. Cuando encontraban a una persona de respeto, le hacían una caravana. Era una reverencia, una acción, hermano, de respeto o de reconocimiento hacia aquella persona. Ya sea que tuviera un puesto alto o tal vez, ¿verdad?, alguna posición especial. Así que cuando lo encontraba una persona por la calle, a esa persona se inclinaba ante él en reverencia con la mirada hacia abajo. Y eso
era una señal de respeto para la otra persona. Pero también había, hermano, en el tiempo antiguo señales de respeto y temor. Y era, por ejemplo, hermano, una acción que la gente hacía de arrodillarse delante de una persona con una sola pierna y mirar hacia la otra persona hacia abajo. Y eso significaba una acción de temor o una acción de reverencia. ¿Ha visto usted cómo llegan y se le arrodillan al Papa? Ahorita vamos a hablar de todas estas cosas, ¿sí? Y le besan la mano. Eso se llama, hermano, reverencia. Y es, hermano, créamelo, es condenado por Dios. Esas cosas, hermano, son condenadas por Dios. Pero cuando hablamos, hermano, acerca de la adoración, puede ponerse de pie si quiere. Tengan el micrófono, por favor, acá me escuchan bien. La adoración es distinta. Cuando usted mira a un judío, los judíos cuando van a la sinagoga llevan un tapetito, lo ha mirado, un rollito así, y lo extienden. Cuando ellos llegan, hermano, igual lo hacen los musulmanes, para que usted lo sepa. Los musulmanes y los judíos, hermano, llevan su rollito, lo tienden, y cuando una persona empieza a darle adoración a su Dios, se arrodilla de las dos piernas, ¿sí? Y con las manos hacia enfrente, las pone en el piso, y se pone su frente hasta abajo. Eso es adoración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el hombre se arrodilla y pone sus manos en el piso y su frente hasta abajo, eso significa honra. Fíjese, significa adoración, reconocer a esa persona como Dios. Ya puede sentarse, hermano, aleluya. Es un ejemplo nomás. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de la adoración, miren lo que dice la Escritura. En el capítulo número 6, verso 5, que la hermana leyó, hermano, al principio, es una cita. Miren lo que dice la Escritura, léalo otra vez, porque yo sé que casi se lo aprendieron de memoria, amén. En el capítulo 6 del Evangelio según Mateo, y el verso número 5, ¿quién me lo lee rapidito? Mateo 6, 5. Tú cuando veis entrar en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que Permítame, piensan Mateo 6, 5. ¿Qué dice Mateo 6, 5? cuando oréis no seas como los hipócritas, porque ellos aman en orar en tiempo. Hasta ahí. ¿Cómo dice la Escritura que el Señor Ellos Jesucristo aman dijo? orar. Que cuando nosotros vayamos a orar, no oremos como. Los hipócritas. ¿Eh? Que no oremos como, dice hermano. Como los hipócritas. ¿Por qué? ¿Qué hacen los hipócritas? Oran de Que pie. ellos aman en orar en pie en las sinagogas. Hasta ahí. Dice que los hipócritas aman el orar de pie. ¿Cómo oramos en las iglesias cristianas hoy? De pie. Aleluya. ¿Por qué a Dios no le gusta que oremos de pie? Porque no estamos dando la reverencia. ¿Ah? ¿Se había preguntado eso? Mire, hermano, yo cuando hablé de la adoración, me da tristeza que les anuncié que íbamos a hablar de temas importantes y que no vengan todos. Pero mire, hermano, vean lo que dice la palabra. ¿Quiere decir que la iglesia el día de hoy está llena de gente hipócrita? Así lo dice la palabra. O sea, y yo le voy a preguntar por qué. ¿Por qué la Escritura nos dice, hermano, que es hipocresía eso? Y usted lo ve que con las manos así. ¿Sí o no? Es hipocresía, dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hay una acción ni de reverencia, ni de honra, ni de respeto en eso. Por eso le mencioné lo que, hermano, lo que significaban estas cosas. Un acto de reverencia, reconocimiento, respeto, ¿verdad? La gente pasaba y el hombre hacia abajo mirando, ¿verdad? Eso era reverencia.
Oh, cuando había temor y reverencia, ponían su rodilla en el piso y agachaban su mirada y se descansaban. Los soldados en el tiempo antiguo lo hacían de esa manera. Y toda la gente sabía que era una señal de respeto. Pero cuando hablaban de adoración, cuando hablaban de darle a Dios, a cualquier Dios que ellos tenían, sean paganos, sean dioses, hermano, algo que no sea Dios, hermano, la gente lo adoraba hincándose, ¿sí? Poniendo sus manos enfrente y pegando su frente en la tierra. Ya si usted quiere decir santo, si usted quiere decirle eres grande, tú eres mi Señor, eso ya es otra cosa. Pero eso es una señal de humillación. ¿Ah? Por eso, cuando hablamos de la adoración, el Señor dijo, no vayan a ser hipócritas ustedes, como esos que aman el orar de pie en las sinagogas. Ahora ya ni nos arrodillamos. Ahora hacemos oración y ya no nos arrodillamos. Aleluya. Sí me estoy explicando, ¿verdad que sí? Amén. ¿Sí? Por eso, hermano, cuando usted está mirando lo que hizo, ¿verdad? Cornelio se arrodilló delante de Pedro, puso sus manos enfrente y bajó su cabeza. Y eso era una señal de adoración. Y el apóstol Pedro inmediatamente lo levantó y le dijo, no, yo también soy hombre como tú. Porque la adoración se le da única y exclusivamente a Dios. Usted no se puede humillar de esa manera ante nadie. Mire, es triste, hermano, es triste cuando no hemos tenido un encuentro con el Dios de la gloria. La Biblia dice que Cornelio, hermano, se le arrodilla a Pedro y le brinda adoración. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Cornelio no había tenido un encuentro con el Señor. ¿Ven? Cuando alguien, hermano, no conoce a Dios, tristemente, hermano, nos le arrodillamos a cualquier cosa. Ahora en estos días, hermano, va a venir, ¿verdad? Las fiestas paganas, lo digo y lo grito una y otra vez, acerca de las imágenes católicas donde millares y miles de gentes, hermano, van a ir a arrodillarse y a postrarse delante de esas imágenes. Y saben una cosa, es que no conocen a Dios. Y el diablo se aprovecha, el Señor lo reprenda en esta noche. El diablo se aprovecha y nos hace creer que eso es algo divino. Y la gente dobla sus rodillas y le brinda adoración, hermano, a esas cosas sin darse cuenta que Dios aborrece a los que hacen tal cosa. Por eso es importante, hermano, que la iglesia del Señor aprenda a darle adoración a Dios. Yo no sé de dónde sacamos eso. No sé a quién se le ocurrió, hermano, que para orar hay que estar de pie. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? ¿En qué momento cambiamos, hermano, lo que Dios dice en su palabra para hacer lo que nosotros creemos que es prudente? Aleluya. Cuando hablamos de estas cosas, hermano, debemos entender que, hermano, Pedro se dio cuenta de su problema. Yo soy un hombre como tú. Mire, al Papa, hermano, van y se le arrodillan. Y usted no los ve que les diga, no, levántate, yo también soy hombre. Dígame si no es un hombre. Y para todos los que consideran a este hombre como un Dios, hermano, vio el golpazo que se dio en el papamóvil allá en Perú, no sé dónde. Si hubiera sido Dios no se lo hubiera echado, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero no, se le puso el cachete como tomate. Aleluya. Ya merita hacíamos salsa. Gloria a Dios. Sí. Es que, hermano, cuando no conocemos a Dios, hermano, a cualquier cosa le rendimos adoración, aleluya. A cualquier cosa, hermano, nos le postramos. Y ese es un síntoma, hermano, tristemente, de nuestra pobreza espiritual, de nuestro pecado, de nuestra maldad, porque no hemos conocido a Dios. Le aseguro que después de este encuentro con Dios, de este hombre llamado Cornelio, jamás se le volvió a arrodillar a ningún hombre para adorarlo. Aleluya. Dios tenía un propósito con este hombre
llamado Cornelio, y tenía un propósito con Cornelio. Dios quería hacer algo con Cornelio, perdón, y con Pedro, ¿sí? Con Pedro, moldear su carácter, moldear su actitud, moldear, hermano, sus prejuicios, hacer algo con él en esto en especial. Pero con Cornelio era alcanzarlo, a él, a su familia y a todos los que con él estaban, hermano, y llenarlos de su Espíritu Santo. Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Dios quiere trabajar con nuestras vidas, pero es necesario que Dios trabaje primeramente, hermano, con nuestros prejuicios, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras maneras de ser, con la manera en que nosotros, hermano, hacemos el Evangelio. Aleluya. Por eso muchas veces, hermano, nuestros servicios son servicios fríos. Son servicios sin la presencia del Espíritu de Dios, porque no estamos dándole honra, no le estamos brindando respeto, no estamos haciendo nada, hermano, que glorifique el nombre de Dios. Pero nosotros creemos que lo estamos haciendo bien. Aleluya. La Biblia dice que este hombre, aún sin conocer a Dios, oiga lo que le voy a decir, era un adorador. Cornelio, sin conocer a Dios, era un adorador. Hay mucha gente, hermano, que son adoradores, que son gente que sabe adorar, pero están mal encausados. Le brindan su adoración a imágenes, le brindan su adoración a dioses falsos, le brindan su adoración a hombres, le brindan su adoración a lo que no es Dios, ¿sí? Son gente que sabe adorar, que son buenos adorando, pero lo que no saben es a lo que están adorando. Es muy importante que toda persona que adora sepa hacia dónde está dirigida su adoración, que sepa a quién le está brindando su adoración, que entienda, hermano, cuál es el objetivo que persigue al brindar adoración, al postrarse, al humillarse, al reconocer lo que está haciendo delante de la presencia de Dios. En los tiempos antiguos, hermano, en Babilonia, ¿cómo se llama? En Egipto y en otros lugares, hermano, adoraban a sus dioses y se postraban delante de ellos porque los reconocían como dioses. A Baal, a Astaré y a muchos otros más. Pero la única adoración que verdaderamente tiene resultados es la adoración que se le brinda al Señor Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Dios. Jesucristo es su nombre. Cuando usted le brinda adoración a ese Dios, usted está cosechando vida eterna. Por eso es importante saber lo que estamos haciendo como creyentes. Por esto Dios nos da la oportunidad. Mire, es muy importante que entendamos. Dios nos da la oportunidad de que lo conozcamos, de que tengamos un encuentro con Dios. Imagínense, ¿por qué se preocupó Dios por Cornelio? ¿Por su dinero? ¿Por sus ofrendas? No, por la salvación de su alma. Porque era una persona temerosa de Dios. Porque era alguien fervoroso, que oraba aún sin saber, hermano, fíjese. Aleluya. Qué ejemplo tan tremendo, ¿verdad? Que aún sin conocer a Dios, hermano, él oraba en todo tiempo. Aleluya. Él era bondadoso, era una persona, hermano, que le gustaba obedecer a Dios. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Aleluya. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. No hemos aprendido a respetar a nuestro Dios. No hemos aprendido a honrar a nuestro Dios. No hemos aprendido a darle gloria a nuestro Señor. Allá en el reino de los cielos, fíjese, en el reino de los cielos, allá hay gente que se postra delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no hemos aprendido?
El propósito de Dios es que nosotros logremos la vida eterna. Imagínense, ¿cuántos van a llegar al reino de los cielos? Dígale que está a su lado, yo voy a llegar al reino de los cielos. Y cuando empiece la adoración en el reino de los cielos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Postrarnos. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Postrarnos delante de Dios. Vamos a adorar. Cuando en el cielo se llame a adorar a Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ah? Nos vamos a arrodillar y nos vamos a postrar y vamos a poner nuestra frente en el piso. Eso es adoración. Cuando le llamen a adorar, hermano, tiéndase en el piso, ponga sus rodillas, inclínese delante de la presencia de su Señor y dígale como allá en el cielo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Aleluya. Ay, pero que a mí me duelen las piernas. I'm sorry. Oh, que me duele un nervio. I'm sorry. Dios busca adoradores y que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Gente que cuando digan adorar a Dios, es adorar a Dios. Por eso, vean ustedes, hermanos, vean. Cuando van en las sinagogas, llevan sus tapetitos y se arrodillan y le dan adoración a Dios. Levantan sus manos y le rinden adoración a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios, entendemos, hermano, lo maravilloso que es humillarnos delante de su santa presencia. Entonces, si Dios nos reconoce como ¿qué? Como sus servidores, ¿verdad? Los reyes estaban en su trono y llegaban los siervos y ¿qué hacían? Al suelo, se postraban delante de la presencia de su rey. Aleluya. Así que cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de este hombre llamado Cornelio, dice la escritura que cuando le predicó el evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos estaban hablando en lenguas. Y entonces dijo el apóstol Pedro: en verdad, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Aleluya. ¿Cuándo se dio cuenta? Hasta que se derramó el Espíritu Santo sobre la familia de Cornelio y los que estaban en ese lugar, ¿sí o no? Aleluya. Ahora, la pregunta sería: ¿qué no le dijo el Señor? ¿Qué no trató con Dios con él allá arriba en la azotea? ¿Verdad que sí? ¿Qué no se dio cuenta, aleluya, lo que estaba sucediendo? Y dice, verso 44, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Wow. Ese era el propósito, ¿sí o no? Amén. El Espíritu Santo siempre trabaja con propósitos. El Espíritu Santo siempre tiene un propósito. El Espíritu Santo, hermano, mire, ¿por qué hay tantos creyentes, hermano, el día de hoy? Y lo voy a decir así: ¿por qué hay tantos malos creyentes en la iglesia?
porque hemos confundido el toque del Espíritu Santo con emociones, con sentimientos y no con propósitos. El Espíritu Santo está en la iglesia con propósitos. Pero el primer propósito que el Espíritu persigue dentro de la iglesia es la reverencia. Es que tengamos temor de Dios. Es que aprendamos, hermano, a adorar a Dios. Que nos humillemos y entendamos que Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Por eso dice la Escritura en el verso que le leí: no seamos como los hipócritas. Cuando vayamos a orar, pongámonos de rodillas. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos toda honra y toda gloria, Señor, en esta noche, por esta palabra tan maravillosa, tan hermosa, Señor, que tú nos has dado. Señor, enséñanos con tu palabra a ser verdaderos adoradores, a ser hombres y mujeres, Señor, que aprendan a adorarte, que nos olvidemos de lo que hay a nuestro alrededor, que nos olvidemos de lo que está pasando a nuestro alrededor y que entendamos que aquí, en medio de la iglesia, hay alguien grande, hay alguien fuerte, hay alguien poderoso, que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos, y eres tú, Señor Jesucristo. Y nosotros queremos darte honra, queremos darte adoración, queremos darte respeto, queremos darte reverencia, Señor. Queremos que sea tu nombre glorificado. Queremos que tú seas el que se lleve toda honra, mi Dios, en la vida nuestra. Trata con nosotros, Espíritu Santo. Quítanos todos esos prejuicios, oh Dios, que no nos dejan servirte en tu obra. Quítanos esos prejuicios, Señor, que no nos dejan avanzar, Señor, en las cosas de Dios, que no nos permiten ser buenos testimonios para los demás. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo mire nuestro corazón en este día, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor. Vamos a cerrar la puerta, Señor, de nuestro cuartito y nos vamos a arrodillar ante ti, oh Dios. Y vamos a pedirte que tengas misericordia de nosotros. Que tengas misericordia de nosotros, Señor, porque así nos habían enseñado, Dios. Nos habían enseñado a orar de pie, Señor. Que es que levantando las manos, Señor, ya estábamos bien, Padre. Pero tú quieres respeto, quieres adoración. Tú quieres mirar hombres y mujeres temerosos de Dios. Gente santa, gente de corazón puro y limpio. Aleluya. En esta noche te doy toda honra, Cristo Jesús. Te doy todo honor, Padre, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y síguenos hablando y revelando, Señor, cada una, Señor, de estas palabras hermosas para nuestra vida y para nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia de verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Que aprendan, Señor, a doblegar no solamente su cuerpo, sino también su corazón. Que aprendan a humillarse delante de tu presencia y quedar vencidos, rendidos delante de ti, oh Dios, porque tú mereces la adoración. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, gracias por esta noche, gracias por la iglesia, gracias, mi Dios, por cada creyente que ha venido el día de hoy. Te pido, mi Dios, que estés con nosotros y que sigas trabajando en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, muévete con toda libertad. Lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Y juntos decimos amén, amén y amén. Que el Señor me lo bendiga.